El silencio de Salamanca, primera parte. Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que os va a partir el alma, os pido un favor. Si os gustan las historias de la vida real, esas que te hacen pensar, esto me podría pasar a mí, dadle al botón de suscribirse, porque lo que vais a escuchar hoy es mucho más que un simple relato. Es un espejo donde muchos podrían verse reflejados. Y ahora sí, comenzamos. Madrid nunca duerme, pero hay barrios donde el silencio pesa más que el ruido. Salamanca es uno de esos lugares donde las apariencias lo son todo, donde cada fachada esconde secretos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. En una de esas calles elegantes, entre portales de mármol y coches de alta gama, vivía Sofía Herrera, una mujer que a sus 32 años parecía tenerlo todo: belleza, posición social, un marido exitoso. Pero como suele pasar en la vida, lo que brilla por fuera no siempre refleja lo que se pudre por dentro. Sofía era de esas mujeres que llaman la atención sin pretenderlo. Rubia natural, con ese cabello que parecía trigo maduro bajo el sol de verano y unos ojos verdes que contaban historias que su boca jamás pronunciaba. Alta, elegante, siempre impecable. Cada mañana se miraba al espejo y veía a una extraña. ¿Cuándo había dejado de reconocerse? ¿Cuándo se había convertido en esta versión pulida y vacía de sí misma? Ricardo López, su marido, era todo lo contrario en apariencia. Moreno, de complexión fuerte, con ese porte que tienen los hombres acostumbrados a ganar batallas en los juzgados. Abogado de prestigio, socio de uno de los bufetes más importantes de Madrid. Las revistas especializadas lo mencionaban como uno de los juristas más brillantes de su generación. Y quizás lo era, en el despacho, en los tribunales, en todas partes menos en su propia casa. La vida de Sofía transcurría en una rutina tan predecible como asfixiante. Despertaba cada mañana en una cama donde dormía sola más noches de las que podía contar. Ricardo llegaba tarde, siempre tarde, con olor a tabaco de puros caros y excusas más caras todavía. Un caso complicado, una cena con clientes, tengo que preparar el juicio de mañana. Sofía dejó de preguntar hace tiempo. ¿Para qué? Las respuestas siempre eran las mismas, pronunciadas con esa voz cansada de quien está harto de dar explicaciones. Una tarde de marzo, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su piso en la calle Ortega y Gasset, Sofía tomó una decisión. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para no volverse loca entre aquellas paredes que cada día le parecían más estrechas. Su amiga Elena le había hablado de un gimnasio nuevo en la zona, uno de esos sitios modernos donde la gente iba tanto a entrenar como a socializar. Vente conmigo, mujer, te vendrá bien desconectar, le había dicho Elena con esa energía que la caracterizaba. El gimnasio se llamaba Elite Fitness y estaba a solo 10 minutos caminando de su casa. El primer día, Sofía se sintió completamente fuera de lugar. Todas esas personas sudando, corriendo en cintas sin ir a ninguna parte, levantando pesas como si la vida les fuera en ello. Pero había algo liberador en aquel lugar. Nadie la conocía. Nadie sabía que era la señora de López, la esposa del famoso abogado. Allí era simplemente Sofía. Fue en su tercera visita cuando lo conoció. Álvaro García era el entrenador personal del gimnasio. Tenía 28 años y una de esas sonrisas que desarman cualquier defensa. No era guapo en el sentido clásico de la palabra, pero tenía algo. Quizás era la manera en que te miraba cuando hablabas, como si realmente te escuchara, como si cada palabra que dijeras fuera importante. Moreno, atlético, con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos. Eres nueva, ¿verdad?, le había dicho aquel día, acercándose mientras ella intentaba descifrar una de las máquinas. Se nota tanto, respondió Sofía con una sonrisa nerviosa. Tranquila, todos hemos empezado alguna vez. ¿Quieres que te explique cómo funciona esto? Y así empezó todo, con una simple conversación sobre repeticiones y series, sobre rutinas de cardio y estiramientos. Nada trascendental, nada que hiciera sonar ninguna alarma. Álvaro era profesional, atento, paciente. Le diseñó una rutina personalizada, la corregía cuando hacía mal algún ejercicio, celebraba sus pequeños logros. Muy bien, Sofía, cada día estás más fuerte. Y ella sentía que esas palabras no solo se referían a sus músculos. Las semanas pasaron. Sofía empezó a ir al gimnasio 5 veces por semana. Le había dicho a Ricardo que necesitaba mantenerse en forma, que le hacía bien para la salud. Él había sentido con la cabeza sin levantar la vista del expediente que estaba leyendo. Me parece bien, cariño. Lo que tú quieras. Así de fácil, así de desinteresado. Pero la verdad era otra. Sofía no iba solo por el ejercicio. Iba
por esas conversaciones después del entrenamiento, cuando Álvaro y ella se quedaban charlando mientras el gimnasio se vaciaba. Hablaban de todo y de nada, de películas que les gustaban, de lugares donde habían viajado o querían viajar, de sueños que habían tenido de niños. Álvaro le contó que había estudiado educación física porque le apasionaba ayudar a la gente a sentirse mejor consigo misma. No es solo el cuerpo, le había dicho una tarde, es la mente. Cuando te sientes fuerte por fuera, empiezas a sentirte fuerte por dentro también. Sofía se descubrió pensando en él fuera del gimnasio, en medio de la cena silenciosa con Ricardo, mientras hacía la compra en el Corte Inglés de Serrano. Por las noches, cuando se acostaba sola porque su marido había decidido quedarse a dormir en el despacho para avanzar trabajo. ¿Qué estaría haciendo Álvaro? ¿También pensaría en ella? La respuesta llegó una tarde de mayo. Había sido un día especialmente duro. Ricardo había cancelado la cena que tenían planeada para celebrar su 8º aniversario de boda. Lo siento, cariño, ha surgido algo urgente. Ya lo celebraremos otro día. Otro día que nunca llegaría, como tantos otros. Sofía había llegado al gimnasio con los ojos enrojecidos. Había llorado en el taxi, escondida tras unas gafas de sol demasiado grandes. Álvaro lo notó de inmediato. ¿Estás bien?, le preguntó, y había algo en su voz, una ternura que hizo que a Sofía se le formara un nudo en la garganta. Sí, sí, solo un mal día. No tienes por qué entrenar si no te apetece. Podemos hablar, si quieres. Y hablaron. Se sentaron en las gradas junto a la pista de pádel, que a esa hora estaba vacía, y Sofía se descubrió contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Le habló de su matrimonio, de cómo se había ido apagando como una vela sin oxígeno, de cómo Ricardo y ella ya no eran marido y mujer, sino compañeros de piso que compartían apellido y poco más, de cómo se sentía invisible en su propia casa. Álvaro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, él simplemente le tomó la mano. Mereces ser feliz, Sofía. Mereces que alguien te vea. Y en ese momento ella supo que había cruzado una línea invisible pero muy real. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sofía intentó poner distancia, no ir tanto al gimnasio, recuperar algo de cordura, pero era inútil. Cada vez que Ricardo llegaba tarde, cada vez que la ignoraba durante la cena mientras revisaba correos en su móvil, cada vez que rechazaba cualquier intento de intimidad con un estoy cansado otro día, Sofía sentía que una parte de ella moría un poco más. Y en ese vacío, el recuerdo de Álvaro crecía como una planta que encuentra luz después de años en la oscuridad. Fue ella quien dio el siguiente paso. Le escribió un mensaje una noche, pasadas las 11, cuando Ricardo aún no había llegado a casa. ¿Sigues despierto? La respuesta llegó en segundos. Siempre para ti. Esas 3 palabras bastaron para que el corazón de Sofía se acelerara como no lo hacía en años. Quedaron para tomar un café. Solo un café, se dijo Sofía a sí misma. Una conversación entre amigos. Se encontraron en una cafetería del barrio de Chueca, lejos de Salamanca, lejos de ojos conocidos. Era un sábado por la tarde. Ricardo estaba en el despacho, como siempre. Tengo que revisar unos contratos, había dicho antes de salir esa mañana. El café se convirtió en 2, y luego en una caminata por el Retiro. Hablaron durante horas, caminando sin rumbo fijo entre los árboles del parque. Álvaro le contó sobre su familia, sobre cómo había crecido en un barrio humilde de Vallecas, sobre el esfuerzo que le había costado montar su propio negocio. A veces pienso que la gente como tú y yo vivimos en mundos diferentes, le dijo. Tú en tu Salamanca elegante, yo en mi piso compartido de lavapiés. Los mundos no importan cuando 2 personas conectan, respondió Sofía, y al decirlo se dio cuenta de que era verdad. Al despedirse, Álvaro la besó. Fue un beso suave, casi tímido, pero que encendió algo dentro de Sofía que creía muerto. No hubo nada más ese día, solo ese beso, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Las semanas siguientes, Sofía y Álvaro empezaron a verse en secreto. Eran encuentros furtivos, siempre en lugares donde nadie los conociera. Un restaurante en Malasaña, un cine de barrio donde pasaban películas antiguas. Una tarde en el Museo Reina Sofía, fingiendo admirar arte mientras solo se admiraban el uno al otro. Sofía se inventaba excusas, una comida con amigas, una sesión de peluquería que se alargaba, un curso de cocina que nunca existió. Ricardo ni siquiera preguntaba. Asentía con la cabeza, absorto en sus casos judiciales, en su carrera brillante que lo consumía todo, incluido su matrimonio. Pero el peso de la mentira empezó a hacer mella en Sofía.
Cada vez que salía de casa con una excusa en los labios, se sentía como una persona diferente, una impostora, una mujer que ya no reconocía. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿Cuándo había decidido que el engaño era preferible a la verdad? Una noche, Ricardo hizo algo inusual. Llegó a casa temprano, antes de las 9. Sofía estaba en la cocina preparando una cena que probablemente comería sola, como tantas otras veces. Él entró, se aflojó la corbata, se sirvió una copa de whisky. Sofía, tenemos que hablar. El corazón de ella dio un vuelco. ¿Lo sabía? ¿Alguien los había visto? ¿Había cometido algún error? ¿De qué? Preguntó, intentando mantener la voz firme. He estado pensando, quizás deberíamos intentar tener un hijo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un hijo? ¿Ahora? ¿Después de años de indiferencia, de noches solitarias, de conversaciones inexistentes? Después de que ella hubiera encontrado en los brazos de otro hombre la calidez que su propio marido le negaba? ¿Por qué ahora, Ricardo? Él la miró con expresión cansada, como si la pregunta le pareciera absurda. Tenemos una buena edad, una posición estable. Es el siguiente paso lógico, ¿no? El siguiente paso lógico. Como si la vida fuera un expediente judicial, un caso a resolver con argumentos racionales. Sofía sintió una ola de rabia mezclada con tristeza. ¿Y si no quiero? ¿Y si no estoy lista? Ricardo frunció el ceño. ¿No estás lista? Sofía, tienes 32 años. Si esperamos mucho más. No es cuestión de edad, lo interrumpió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Es cuestión de que apenas hablamos, Ricardo, apenas nos vemos. ¿Cómo vamos a tener un hijo si ni siquiera somos una pareja de verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la miró como si la viera por primera vez en años. Quizás era así. Quizás hacía años que no la veía realmente. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Tenemos una buena vida. Esta casa, nuestro estatus. No me hables de estatus, por favor. Hablemos de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que estuvieras pendiente del móvil? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba de verdad? Ricardo dejó la copa sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Trabajo mucho porque es mi responsabilidad mantenernos. Pensé que lo entendías. Entiendo que tu trabajo es importante. Lo que no entiendo es por qué tu matrimonio no lo es. La conversación terminó como terminaban siempre que intentaban hablar de algo real, con Ricardo yéndose a su despacho y cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó en la cocina, rodeada del silencio que se había convertido en la banda sonora de su vida. Esa noche le escribió a Álvaro. Necesito verte. Se encontraron en su apartamento de Lavapiés, un piso pequeño pero acogedor lleno de plantas y libros, tan diferente al piso aséptico y perfecto de Salamanca, donde Sofía se sentía como una pieza de decoración más. Y allí, entre esas paredes que olían a café recién hecho y a vida real, Sofía y Álvaro cruzaron el último umbral. Hicieron el amor con una desesperación mezclada con ternura, y por primera vez en años, Sofía se sintió viva. Se sintió vista, se sintió deseada. Pero en el silencio posterior, mientras yacían abrazados en la estrecha cama de Álvaro, la realidad empezó a filtrarse como agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde la llevaría todo esto? Álvaro le acarició el pelo como si pudiera leer sus pensamientos. No tienes que decidir nada ahora, le susurró. Solo quiero que sepas que contigo me siento completo. Sofía cerró los ojos y se permitió creerle, aunque solo fuera por esa noche. Los meses de verano llegaron y con ellos una rutina peligrosa. Sofía había perfeccionado el arte de la doble vida. Durante el día, era la esposa irreprochable, la mujer elegante que hacía la compra en el mercado de La Paz y tomaba el té con las amigas. Por las tardes se transformaba en otra persona, en la amante que se encontraba con Álvaro en rincones secretos de Madrid. Pero las mentiras tienen patas cortas, como dice el refrán. Y en un barrio como Salamanca, donde todos se conocen y los rumores viajan más rápido que el metro, era solo cuestión de tiempo. Fue Carmen, la esposa del socio de Ricardo, quien vio a Sofía y Álvaro juntos. Salían de un restaurante en La Latina, cogidos de la mano, riéndose como adolescentes. Carmen había ido a esa zona a visitar a su hija, que vivía cerca. El encuentro apenas duró unos segundos. Un cruce de miradas, el reconocimiento, la sorpresa. Y luego Carmen siguió su camino sin decir nada. Pero Sofía lo supo. Lo supo en la forma en que Carmen desvió la mirada, en el rubor que subió por sus mejillas. Y supo que era solo cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes se derrumbara. Decidió adelantarse a los acontecimientos.
No podía seguir viviendo así, dividida en dos, mintiéndose a sí misma y a todos los demás. Una noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo estaba esperando en el salón, sin copa de vino, sin pretensiones, solo ella y la verdad que había estado guardando. Ricardo, tenemos que hablar, de verdad esta vez. Él suspiró, dejando el maletín en el suelo. Sofía, es tarde, he tenido un día muy largo. Siempre es tarde, siempre has tenido un día largo, pero esto no puede esperar más. Algo en su tono hizo que Ricardo se detuviera. Se sentó en el sofá frente a ella, con esa expresión de abogado que se prepara para un interrogatorio. Te escucho. Y Sofía, con una calma que la sorprendió a ella misma, le contó todo. No todos los detalles, no fue cruel innecesariamente, pero sí la verdad esencial, que se había sentido sola durante años, que había conocido a alguien que la hacía sentir viva, que ya no podía seguir fingiendo que su matrimonio funcionaba. Ricardo la escuchó sin interrumpir. Su rostro no mostraba emoción, como si estuviera escuchando el testimonio de un testigo en un juicio. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. Unos meses. ¿Lo amas? Sofía titubeó. ¿Amaba a Álvaro o simplemente amaba la forma en que él la hacía sentir? No lo sé, respondió con honestidad. Pero sé que contigo ya no soy feliz, y creo que tú tampoco lo eres conmigo. Ricardo se levantó, caminó hacia la ventana. Madrid brillaba allá abajo con sus luces y su ruido y su indiferencia. Cuando habló, su voz sonaba cansada, pero no sorprendida. Tienes razón, hace tiempo que esto no funciona. Supongo que ambos lo sabíamos, pero era más fácil no decirlo. ¿Qué hacemos ahora? Él se volvió para mirarla, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio algo parecido a la comprensión en sus ojos. Supongo que lo mismo que hacen todas las parejas cuando llegan a este punto. Llamar a nuestros abogados. Y así, sin gritos, sin platos rotos, sin drama digno de telenovela, el matrimonio de Sofía y Ricardo llegó a su fin. No con un estallido, sino con un susurro. ¿Alguna vez habéis estado en una situación donde sabíais que algo estaba mal, pero teníais demasiado miedo de admitirlo? La vida de Sofía está a punto de cambiar para siempre, pero ¿será para mejor o para peor? No os perdáis la segunda parte de esta historia, porque lo que viene ahora es cuando las cosas se ponen de verdad interesantes. Y recordad, si os está gustando, ayudadme con ese botón de suscribirse. Bienvenidos de nuevo, amigos. Si estáis aquí es porque la primera parte os ha dejado con ganas de más. Y os aseguro que lo que viene ahora no tiene desperdicio. Porque una cosa es terminar un matrimonio y otra muy diferente es construir algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Así que poneos cómodos porque esta historia está a punto de tomar unos giros que no os esperáis. Los abogados se pusieron en marcha con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada. Ricardo, por supuesto, conocía a los mejores. Paradójicamente, también conocía todos los trucos del oficio, todas las estrategias para con un divorcio o hacerlo lo más limpio posible. Para sorpresa de Sofía, eligió la segunda opción. No tiene sentido alargar esto innecesariamente, le había dicho durante una de sus últimas conversaciones como matrimonio. Ambos sabemos que se acabó, seamos civilizados. Y lo fueron. Quizás demasiado. La separación física fue inmediata. Ricardo se mudó a un apartamento cerca de su despacho en el Paseo de la Castellana. Sofía se quedó en el piso de Salamanca, al menos temporalmente, mientras resolvían los aspectos legales. No tenían hijos, no tenían propiedades compartidas complicadas, solo tenían 8 años de historia que desmantelar, pieza por pieza. Las amigas de Sofía reaccionaron de formas diversas. Elena, su mejor amiga, la apoyó sin hacer preguntas. Ya era hora de que hicieras algo por ti misma, le dijo mientras tomaban vino en su terraza una tarde de julio. Pero otras no fueron tan comprensivas. Carmen, por supuesto, esparció el rumor por todo Salamanca como quien riega plantas. La mujer de López tenía un amante, un entrenador personal. Qué típico, ¿no? Los susurros la seguían cuando iba al supermercado, cuando entraba en su portal, cuando se encontraba con conocidos en la calle. Sofía descubrió que le daba igual. Sorprendentemente, le importaba muy poco lo que pensara la gente que nunca se había preocupado por conocerla de verdad. Pero había alguien cuya opinión sí le importaba: su madre. Teresa Herrera tenía 65 años y era de esas mujeres de la vieja escuela que creían que el matrimonio era para toda la vida, en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas. Cuando Sofía le contó sobre el divorcio,
Hubo un silencio al otro lado del teléfono que pareció durar una eternidad. ¿Y ese hombre? Ese entrenador, preguntó finalmente su madre, pronunciando la palabra entrenador como si fuera una enfermedad contagiosa. Se llama Álvaro, mamá. No me importa cómo se llame. ¿Qué va a decir la gente, Sofía? Ricardo es un hombre importante, respetado. Ricardo es un hombre que nunca estuvo realmente casado conmigo. Estaba casado con su trabajo. El matrimonio requiere sacrificios, hija. Tu padre y yo hemos tenido nuestros momentos difíciles, pero nunca. Vuestros momentos difíciles no son los míos, mamá, la interrumpió Sofía con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Y con todo respeto, no voy a pedirte permiso para ser feliz. La conversación terminó mal. Su madre colgó diciendo que necesitaba tiempo para asimilar la vergüenza. Sofía lloró esa noche, pero no por arrepentimiento. Lloró por la relación con su madre que también parecía romperse, por la familia que nunca había sido tan unida como aparentaba, por todas las máscaras que estaba arrancándose y que dolían al desprenderse de su piel. Álvaro estuvo a su lado durante todo el proceso, pero las cosas entre ellos también empezaron a cambiar. Una cosa era verse a escondidas, con la adrenalina del secreto alimentando la pasión, y otra muy diferente era enfrentarse a la realidad de una relación a plena luz del día. Empezaron a pasar más tiempo juntos, ahora sin tener que esconderse. Sofía iba al apartamento de Álvaro en Lavapiés, tan diferente del mundo al que estaba acostumbrada. Él compartía piso con dos compañeros, Javi, un diseñador gráfico freelance, y Marta, una profesora de yoga. El piso siempre estaba lleno de vida, de risas, de música sonando a todas horas. Era caótico, desordenado, real, tan opuesto a la perfección aséptica de Salamanca. Al principio, Sofía encontraba esa diferencia refrescante, pero poco a poco empezó a notar las grietas. Las diferencias económicas, para empezar. Álvaro ganaba lo justo para vivir. Era un buen entrenador, tenía clientes fieles, pero no era rico ni aspiraba a serlo. El dinero no da la felicidad, le decía siempre, y Sofía estaba de acuerdo en teoría, pero en la práctica se dio cuenta de que había cosas a las que estaba acostumbrada, pequeños lujos que daba por sentados. Una noche, Álvaro la invitó a cenar. Quiso llevarla a un restaurante bonito, hacer las cosas bien. Eligió un sitio en Malasaña que había visto recomendado en internet. Cuando llegó la cuenta, Sofía vio cómo él miraba el total y tragaba saliva. Ella sacó su tarjeta instintivamente. Yo invito. No, no. Te he invitado yo. Álvaro, por favor. Sofía, puedo pagar una cena a mi novia, ¿vale? Había orgullo en su voz, orgullo herido. Sofía guardó su tarjeta, pero se sintió incómoda. ¿Así serían las cosas siempre? Él intentando demostrar que podía darle lo que Ricardo le había dado y ella sintiéndose culpable por tener más, pero había problemas más profundos que el dinero. Estaban las diferencias culturales, los mundos distintos de los que provenían. Los amigos de Álvaro eran artistas, músicos, gente bohemia que vivía al día. Las conversaciones giraban en torno a exposiciones de arte alternativo, conciertos en bares de Malasaña, filosofía de vida que priorizaba la experiencia sobre la acumulación. Sofía intentaba encajar, pero a veces se sentía tan fuera de lugar como un pez fuera del agua. Una noche, en una fiesta en el piso de Álvaro, una de sus amigas, Lucía, una pintora con rastas y piercings, le preguntó directamente: entonces, ¿tú eres la pija de Salamanca que tiene a Álvaro loco? Hubo risas. Quizás era un comentario en broma, quizás no. Sofía sonrió, pero sintió la punzada de no pertenecer. Álvaro salió en su defensa inmediatamente. Un respeto. Sofía no es ninguna pija. Tranquilo, tío. Era coña, pero no era coña del todo. Y ambos lo sabían. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño. El divorcio avanzaba con la lentitud característica de los procesos legales, pero avanzaba. Ricardo había conocido a alguien, una abogada de su bufete, por supuesto. Se lo contó a Sofía durante uno de sus encuentros para firmar papeles. Ella sintió nada, ni celos, ni dolor, ni siquiera curiosidad, y esa ausencia de sentimientos le confirmó que había hecho lo correcto al marcharse. Pero las cosas con Álvaro también empezaban a mostrar fisuras más profundas. Discutían más, por tonterías al principio, a dónde ir a cenar, qué película ver, si pasar el fin de semana en el piso de ella o en el de él, pero luego empezaron las discusiones de verdad. Hablaron durante horas. Álvaro le contó sobre su nuevo negocio, sobre cómo había estado yendo a terapia también, trabajando en su inseguridad y en su resentimiento hacia las diferencias de clase.
Sofía le habló sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola. ¿Sabes qué he descubierto?, le dijo Sofía. Que tenías razón en muchas cosas. Yo sí me avergonzaba, pero no de ti. Me avergonzaba de mí misma, de no ser lo suficientemente valiente para vivir mi propia vida. Y yo también tenía mis problemas, admitió Álvaro, mis inseguridades. Te juzgaba por venir de donde venías, cuando en realidad era yo quien tenía prejuicios. ¿Crees que? Comenzó Sofía, pero se detuvo. ¿Que podríamos intentarlo otra vez? Sofía sonrió. Iba a decir, ¿crees que podríamos ser amigos? Pero supongo que tu pregunta también es válida. Álvaro se rió, esa risa honesta que a Sofía siempre le había gustado. ¿Qué tal si empezamos siendo amigos y vemos a dónde nos lleva? Y eso fue lo que hicieron. Empezaron de nuevo, pero diferente, sin prisas, sin expectativas imposibles. Se veían para tomar café, para ir al cine, para caminar por el retiro. Poco a poco redescubrieron lo que les había atraído el uno del otro, pero esta vez desde un lugar más sano, más equilibrado. Sofía le presentó a su madre. Teresa fue educada, aunque reservada, pero con el tiempo Álvaro la ganó con su honestidad y su buen humor. Ese chico te quiere de verdad, le dijo Teresa a Sofía meses después. Y lo que es más importante, tú pareces quererte a ti misma ahora. Álvaro la llevó a Vallecas, a conocer a su familia. Su madre, una mujer robusta y cariñosa, abrazó a Sofía como si la conociera de toda la vida. Así que tú eres la chica que tiene a mi hijo como un tonto, le dijo con una sonrisa. Sofía se sintió aceptada de una manera que nunca había experimentado. No fue fácil. Seguían teniendo diferencias, seguían discutiendo de vez en cuando, pero ahora lo hacían desde el respeto, desde la comprensión de que venían de mundos diferentes, pero que eso no significaba que no pudieran construir algo juntos. Un año después de su reencuentro, en una noche de verano en la terraza del apartamento de Sofía en Chambéry, Álvaro le hizo una pregunta. ¿Serías feliz conmigo? No ahora, no mañana, sino dentro de 10 años, de 20. ¿Podrías ser feliz? Sofía pensó en la pregunta, pensó en el camino que había recorrido, en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora. Pensó en Ricardo, en el matrimonio que había terminado, en las lecciones aprendidas. Creo que la pregunta correcta no es si sería feliz contigo, respondió. Es si puedo ser feliz conmigo misma y compartir esa felicidad contigo. Y la respuesta es sí. Álvaro sonrió y la besó bajo las estrellas de Madrid, esa ciudad que había sido testigo de su caída y su renacimiento. 2 años más tarde se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín a las afueras de Madrid. Nada que ver con la gran boda que Sofía había tenido con Ricardo, llena de gente que apenas conocía. Esta vez solo estaban las personas que realmente importaban. Teresa estaba allí, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Elena era la madrina, por supuesto. La familia de Álvaro llenaba la mitad de las sillas con su alegría ruidosa y genuina. Incluso apareció alguien inesperado. Ricardo, que llegó con su nueva esposa, saludó cortésmente y se fue después de la ceremonia. Tiene clase, hay que reconocerlo, le dijo Elena a Sofía. Siempre la tuvo. Simplemente no tenía corazón para mí, y yo no lo tenía para él. La vida que construyeron juntos no fue perfecta. Álvaro abrió 2 estudios más de entrenamiento y el negocio creció. Sofía empezó a vender sus pinturas en galerías pequeñas. No se hizo rica con ello, pero le llenaba el alma. Tuvieron una hija, Clara, que nació con los ojos verdes de Sofía y la sonrisa de Álvaro. Hubo momentos difíciles, discusiones sobre dinero, sobre cómo criar a Clara, sobre dónde vivir, pero siempre volvían a lo esencial. Se habían elegido el uno al otro, no por escapar de algo, sino por construir algo juntos. Una tarde, años después, Sofía caminaba por Salamanca con Clara de la mano. Pasaron frente al edificio donde había vivido con Ricardo. Se detuvo un momento mirando hacia arriba. ¿Qué miras, mamá?, preguntó Clara. Nada, cariño, solo recordando. ¿Recordando qué? A la persona que era antes de convertirme en la persona que quería ser. Clara la miró confundida, demasiado pequeña para entender, pero algún día lo haría. Algún día, Sofía le contaría esta historia. Le diría que está bien cometer errores, que está bien cambiar de opinión, que está bien empezar de nuevo una y otra vez hasta encontrar tu lugar en el mundo. Le diría que el amor no te completa si tú no estás ya completa, que la felicidad no es un destino sino un camino, y que a veces para encontrar tu hogar, primero tienes que perderte. Sofía sonrió, apretó la mano de su hija y siguieron caminando.
Madrid se extendía ante ellas, llena de posibilidades, llena de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no tenía miedo del futuro, porque había aprendido la lección más importante de todas, que sin importar lo que viniera, estaría bien, porque finalmente, después de todo, había encontrado el silencio interior que tanto había buscado, y en ese silencio había encontrado la paz. Y así termina esta historia, amigos. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre encontrarse a uno mismo antes de encontrar a alguien más, sobre que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis visto reflejados en algún momento? Me encantaría leer vuestros comentarios. Y si os ha gustado, ya sabéis, ese botón de suscribirse no se pulsa solo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.